Bueno, los medios de comunicación hoy están revelando la situación en la que amaneció Israel en guerra con Hamas. Hamas en guerra con Israel ha sido el ataque coordinado militarmente más grande que ha usado el gobierno de Hamas, el gobierno palestino, contra el pueblo judío. Comandantes han informado en Israel que el presidente Netanyahu informó que ya está preparado un comando especial vía aérea y ha atacado directamente las partes potenciales de Hamas, en las cuales hay ya más de 400 muertos y casi 1.500 heridos en territorio palestino. Las fuerzas palestinas han informado el día de hoy que están tomando preso a militares judíos y también algunos civiles, reteniéndolos como lo que se llama en guerra la carne de cañón. El comando de Hamas armado envió un ataque protestando por lo que es el hacinamiento de la mezquita de Al-Aqsa en el corazón de Israel. Y esto es lo que ha dado hoy con la noticia más importante en todo el planeta. El presidente de Israel dijo: estamos en guerra, declaramos una guerra contra el Estado palestino, que ha atacado con más de 300 misiles, municiones antiaéreas a el gobierno israelí. Están informando de cientos de causas de muerte debido a estos ataques de los dos lados, tanto de Israel como del lado palestino en estos momentos. Cientos de muertes están siendo reportadas desde ambos lados debido a lo que es la situación de la guerra en territorio judío palestino, la guerra en esa zona. Israel atacada por Hamas. El siguiente es un boletín de noticias de último minuto con el reportero cristiano César La Antigua. Un boletín de noticias de último minuto, de último minuto. Claro que sí, un boletín de noticias de último minuto. Fuerzas de Hamas atacaron el territorio israelí. Israel amanece este sábado en su día del Shabbat, pero en guerra, ensangrentado y con algunos soldados que han caído en manos en territorio de los palestinos. La información de la hora en lo que es ARN Noticias. La información más importante: Israel amaneció hoy en guerra. El siguiente es un boletín de noticias de último minuto con el reportero cristiano César La Antigua. Un boletín de noticias de último minuto, de último minuto. Las noticias internacionales el día de hoy. Gracias por estarnos escuchando. Las principales informaciones aquí en lo que es ARN Noticias, ARN Información, American Radio News. Israel amaneció en guerra con el Estado palestino. Los palestinos atacaron a Israel y el presidente judío ha dicho que Israel se declara en guerra. Israel se declara en guerra inminente para defenderse del ataque de los palestinos por esta zona, armados y sobre todo usando balística antiaérea. Ha sido el peor error que ha cometido el gobierno palestino y las milicias que lo comandan. El gobierno palestino y las milicias que lo comandan atacaron a Israel esta mañana. Hay detenidos, hay muertos, hay sangre y sobre todo no se ve, no se avisora en este tiempo que existan como antes Arabia Saudita u otros mediadores que traten de detener lo que es la asonada que está siendo llevada a cabo por el gobierno judío contra los territorios palestinos. Hay un ataque abierto sobre la parte del territorio aéreo de Palestina en estos momentos debido a lo que se considera una falta de moral y respeto contra el pueblo de Israel en lanzar un ataque de esta categoría contra los ciudadanos judíos. Todavía no se sabe cuántos muertos
tiene el conflicto en ambos lados, con apenas 3 horas de haberse desatado en territorio de la Franja de Gaza, en el territorio de la Franja de Gaza. Así están las noticias del día, así está la información de la hora. Israel siendo atacado por los palestinos. El siguiente es un boletín de noticias de último minuto con el reportero cristiano César La Antigua. Un boletín de noticias de último minuto, de último minuto. Eso es la información de la hora, un boletín de noticias de último minuto aquí en REN Radio, Radio Espiritual Mundial. Lo que está pasando con la situación en territorio judío, lo que está pasando con la situación en territorio de Israel con el ataque de los palestinos el día de hoy. Lo último sobre la guerra entre palestinos y judíos. Así es. Lo último sobre la guerra entre palestinos y judíos. Nos vamos con las noticias y el desarrollo informativo de lo que está pasando en estos momentos en Israel. El grupo insurgente que gobierna Gaza, llamado Hamas, lanzó este sábado un ataque múltiple sin precedentes contra Israel, disparando miles de proyectiles mientras decenas de combatientes cruzaban la protegida frontera por varios puntos y tomaban por sorpresa al país. En un importante feriado, Israel fue atacado por sorpresa, según se indicó en una estrategia de los palestinos atacando a Israel. Y la pregunta es, en estos momentos, ¿quién va a salir perdiendo? ¿Están interesados los palestinos en suicidarse o están interesados en que el Estado de Israel les declare a ellos una guerra santa? Les declare a ellos una guerra santa, el último ataque de Hamás contra el Estado de Israel. La información a esta hora en American Radio News, las principales noticias del día. Esta es la hora de las noticias en REM Radio, la pausa informativa del día. La pausa informativa del día en REN Radio, las noticias, siempre contigo, siempre con la información de la hora. Recuerda que estamos viviendo en el planeta unos momentos bastante difíciles. Israel amanece hoy en guerra. El Estado palestino atacó a Israel, causándole bajas, tomándole algunos soldados como rehenes y también causando derrame de sangre, a lo que Israel está respondiendo duramente en estos momentos, porque el mismo presidente dijo, estamos en guerra e Israel tiene que responder. Estamos en guerra, nos atacaron e Israel tiene que responder, según dijo el mismo presidente de los judíos, el israelí Benjamín Netanyahu. Israel atacada hoy por los palestinos. Esta es la hora de las noticias en REM Radio, la pausa informativa del día. La hora de las noticias aquí en REN Radio, Radio Espiritual Mundial. La información, mire, parece que se está cumpliendo poco a poco todo el objetivo, todo lo planeado, todo lo que dice realmente, de todo lo que habla la Biblia, se está cumpliendo paso a paso. ¿Cuál es el problema? Que los palestinos no quieren que le toquen la mezquita de Al-Aqsa, que fue el clavo que dejaron los árabes dentro del territorio judío. Ellos no quieren que le toquen la mezquita de Al-Aqsa. Esa mezquita ha sido fruto de mucha discordia entre lo que es el pueblo judío
y lo que es el pueblo de Israel. Una mezquita que ha causado bastante discordia. En este tiempo, nosotros que vivimos en el planeta, que conocemos las profecías, nos damos cuenta que lo que ha sido vaticinado, lo que ha sido expresado en la Biblia, se está cumpliendo punto por punto. Se está cumpliendo punto por punto. La mezquita de Al-Aqsa, o como ellos le dicen, de Al-Aqsa, todo esto tiene un fin. Y el fin, el cristiano, el creyente, lo conoce. Nosotros ya conocemos el fin de todo esto. Y estamos mirando el principio. Esta es la hora de las noticias. En REM Radio, la pausa informativa del día. Nosotros conocemos el fin de todo esto y estamos mirando el principio. Israel amanece hoy en guerra. Israel amanece hoy en guerra. El propósito de que Israel amanece hoy en guerra puede ser perfilado, puede ser sustancial, puede ser agrimofóbico o en detrimento de la misma situación de lo que pasa ahí en la parte de Israel. Lo que pasa ahí en la parte de Israel. Lo que pasa ahí en la zona de Jerusalén, en la zona de la mezquita de Al-Aqsa, en la zona del templo, en la zona del muro de los lamentos, lo que está pasando en Israel es un anuncio para el mundo hoy. Amigos, hermanos que nos escuchan tempranito aquí en REM Radio, Radio Espiritual Mundial, no podemos estar dormidos mientras Israel amanece en guerra. No podíamos dormir mientras Israel a las 3 de la mañana comenzaron a caer los cohetes atacados por los palestinos en una guerra santa impulsada porque, según ellos, le violan los derechos en la mezquita de Al-Aqsa. Israel amaneció hoy en guerra. El estado de guerra del pueblo judío. Y yo que le decía a un hermano esta mañana, lamentan ellos que Israel amanezca en guerra porque el turismo y la venta de boletos y la venta de aviones completos para llevar gente a Israel por dinero, por búsqueda económica, entonces a ellos se les cae. Eso es una tristeza. Le va a pasar como en el COVID cuando cerraron las iglesias que no tenían diezmos ni ofrenda y se estaban poniendo locos. Mire, los pillos de la religión, cuando se le afectan los beneficios, llegan a un estado de locura. Los ladrones de la religión, cuando se le afectan los beneficios, la emprenden con un estado de locura. Israel amanece en guerra hoy. Israel amanece en guerra hoy. El Estado judío, atacado por los palestinos, Netanyahu dice que su país indiscutiblemente está en guerra. Netanyahu dice, Israel estamos en guerra tras ataques sin precedentes de Hamás que deja más de 40 muertos en territorio judío, millones de dólares en pérdidas, más de 300 cohetes rocket fueron lanzados a territorio israelí. Y la pregunta es, ¿quieren suicidarse los palestinos? Ahí
noticias importantes. Hoy los senadores de Estados Unidos realizan primera visita a China desde el año 2019. No habían llegado a darle la cara a Xi Jinping. Ay, Dios mío. Es verdad lo que se ha pronosticado. Un día veremos la bandera china arriba y abajo la bandera de Estados Unidos. Han vendido este país y tienen que irle a dar la cara a Xi Jinping, a China, al horrorífico régimen fratricida chino que se ha peinado y se ha maquillado para ser aceptado en el mundo como una democracia, pero sabemos que la simiente y la serpiente, el dragón, donde dormita sobre todo la dictadura y dormita lo más importante, la sangre roja de Tiananmen, con los muertos, la represión. Se vive cada día en un gobierno y un Estado que ha sabido limpiarse la cara para ser aceptado en el mundo. Y mire usted, senadores de Estados Unidos realizan la primera visita congresual a China desde el 2019. ¿Qué hace esta gente metida en China? Intereses, promoción, búsqueda. Impacto con las noticias del día. Israel amaneció en guerra. Hamás atacó el territorio judío. Saludos. Mayormente nublada la mañana, chubascos esporádicos. También se espera una contundente lluvia hasta eso de la tarde, entrado el domingo. Así que vamos con el tiempo. En un momento, el estado del tiempo en el área triestatal en la región de Nueva York. Ahí estamos contigo en las noticias más importantes del planeta, las noticias más importantes del día. Esta es la hora de las noticias en REM Radio, la pausa informativa del día. La pausa informativa del día en REM Radio. Radio Espiritual Mundial, fin de semana. Dios te bendiga, manejando con mucho cuidado en el área triestatal, mojadas y resbaladizas las carreteras. Israel anuncia el estado de guerra y le declara a Hamás el combate abierto. Dios te bendiga, nuestra querida hermana allá en Chile. Nuestra querida hermana ministro de Dios, mujer que está realmente entregada a las lides de nuestro Señor en la tierra para un evangelio limpio, hermoso, de oportunidad con la gente, de perdona. Mi querida hermanita Lorena Núñez Medina, allá en el área de Chile. Acompañándonos esta mañanita. ¿Cómo amaneció Chile, Lorena? ¿Hay lluvia o está nublado? ¿Está parcialmente soleado? ¿Cómo está el clima allá en Chile? De último minuto, Israel atacada por Hamás. Israel amanece en guerra y su presidente Benjamín Netanyahu dice: estamos en guerra. El grupo insurgente que gobierna Gaza, llamado Hamás, lanzó un ataque balístico múltiple sin precedentes contra Israel. Bueno, ahora vamos a ver por dónde descolla y desata esto. Si Israel va a penalizar, ¿quiénes son los primeros que ayudan a Hamás? ¿Quiénes tienen a los palestinos metidos luchando contra Israel? ¿Quiénes defienden entre los árabes la mezquita de Al-Aqsa ahí en territorio judío?
¿Por qué no la mueven? ¿Por qué no la tocan? Porque se podría desatar el Armagedón, la tercera guerra mundial fratricida, que acabaría con el planeta si más de 600 millones de árabes ven que Israel toca la mezquita de Al-Aqsa. Por eso ese clavito está metido en el mismo corazón de Israel, una mezquita ahí frente al templo, y donde dice se podría construir el tercer templo si la tumban y barren con ella. Entonces habría que matar cientos de millones de árabes que están preparados para esa guerra final. La mezquita de Al-Aqsa, la mezquita, como ellos le dicen, de Al-Aqsa, del profeta Mahoma, la mezquita donde ellos piensan que de esas cuatro paredes reciben sanidad, dirección, iluminación, que ahí vive y duerme el profeta, y es por eso que los árabes se viven matando si le hablan de no ir o de adorar o restringirle el camino hacia la mezquita de Al-Aqsa en el mismo centro de Jerusalén. Los negociantes que hacen viaje para Israel, que tienen viaje este mes, esta semana, tienen que estar crujiendo los dientes porque ven que sus viajes y sus negocios se le están poniendo feo en el territorio judío. Los negociantes que llevan gente allí a judaizarlo, los que llevan gente para cobrar el 35% de un pasaje, los que fletan aviones, los que llevan a las viejas estas desaforadas a desacatarse en territorio judío con los palestinos, parece que se le va a aguar la fiesta. Nadie sabe cuánto va a durar esta guerra en Israel. Ahora mismo el tráfico aéreo está paralizado. Israel está siendo atacado por Hamas y respondiendo contra el territorio palestino al mismo tiempo. Yo me imagino cómo se tienen que levantar hoy. Ay, ya se dañó la cosa. Ay, el viaje con el cual no íbamos a ganar tanto. Ay, mira, ahora tenemos que detener el turismo a Israel. Porque estos mafiosos tienen controlado el turismo a Israel desde aquí, desde el aeropuerto Kennedy, con la radio que el pueblo compró. Ahí utilizan sus mensajes para captar viajeros y así llevando aviones con 400, 500 personas. Entonces desde ahí parten las ganancias que ellos reciben por la vía de lo que es el turismo hacia el Estado de Israel. Tienen que estar mordiéndose los labios. A ellos no les interesa si Israel mueren los soldados, si está en guerra, si la economía de Israel va en detrimento, si Israel se mete en una guerra contra los árabes, porque recuerde que ahí no solamente están los palestinos, no. Ahí están los sirios, ahí están todos esos enemigos de Israel. ¿Quién sabe lo que sucede en Arabia Saudita? ¿Quién sabe lo que sucede con los árabes en el territorio más recóndito de toda esa península arábica, donde hay tantos que tienen tan malos deseos para Israel? Y nos preguntamos esta mañana, mis hermanos, ¿cómo es que los concilios han permitido que en Nueva York la política rastrera mine el pentecostalismo de la forma como está esto ahora mismo? ¿Cómo es que los concilios permiten a estos charlatanes explotar y se burlan del cristiano de la forma que lo hacen? Es una preguntita que tenemos hoy. ¿Cómo es que los concilios permiten esto, la Antigua? La hermana Marixa Fermín escuchó el programa ayer y me escribió a cesarlantigua26@gmail.com en la internet y me dice: hermano, los concilios hace siglos entienden esto, que es un negocio, y operan en sus filas. Tienen hasta obispos homosexuales con maridos tapados, las mujeres ocultando la situación de ellos. Es verdad lo que usted ha dicho, la Antigua, me dice Marixa. Un negocio que camina
por resultados. Mientras más ladrón y delincuente es el obispo, el pastor, mientras más delincuente es el supuesto profeta, evangelista o apóstol, más diezmos y ofrenda le mandan al concilio para protegerse de su ladrocinio. Esta maquinaria demoledora de la economía del cristiano tiene instrucciones. Para eso, crucifiquen a los idólatras y crucifiquen a estos sinvergüenzas que son nuestros seguidores. Es la orden interna de ellos mismos. Crucifiquémoslo por idólatras, por rastreros, crucifiquémoslo, porque la mayoría de estos seguidores nuestros son fácilmente estafables, son fáciles de estafar. Este es el tipo de conversaciones que ellos llevan a cabo en sus reuniones porque saben que están tratando con ratones de ahorca o con conejillos de India, los cuales explotan, lo convierten en idólatras, los usan y sobre todo lo trituran como la carne. La religión en todo el mundo es un gran negocio, pero en Nueva York es una burla a la inteligencia. En Nueva York la religión es una burla a la inteligencia porque está dirigida por delincuentes, exdelincuentes, por G12, está dirigida por racistas, recalcitrantes, por políticos recasados, rastreros, está dirigida por un montón de náuseas humanas, de vómitos de perro que le han hecho creer a la gente que ellos son importantes e inteligentes y tienen apresado a una comunidad que en realidad ni protesta ni se manifiesta y posee muy poca capacidad de raciocinio, porque solo una comunidad inérgima, muerta, indeleble, puede soportar que estos rateros gobiernen el estado de las cosas y pedirle 67 años, 47 años, 52 años, demandándole diezmos y ofrendas para vivir como viven, darse la gran vida. Solamente una iglesia ciega puede mantener a estos rateros por tanto tiempo sin protestarle y sin juzgarlo por el abuso que cometen contra el pueblo de Dios, donde un grupo de mediocres vividores está acomodado en cobrar cheques y sacarle dinero a los tontos. Israel amaneció en guerra, los palestinos atacaron 300 cohetes tempranito en la mañana, emboscada a algunos soldados en las alturas del Golán, los arrastraron, mataron a algunos soldados y están atacando algunos edificios desde el área de territorio de Hamás. Y la pregunta es, ¿quieren suicidarse estos palestinos? ¿Ponerse así contra el ejército más poderoso del mundo, Israel? Netanyahu dijo esta mañana, estamos ya en guerra. Israel se declara en guerra como alternativa por haber sido atacado irremediablemente por los palestinos. ¿En qué va a parar esto? El grupo insurgente Hamas, que gobierna ese territorio ahí en la Franja de Gaza, lanzó un ataque múltiple sin precedentes contra Israel. Es simplemente las 9:46 en la mañana, estamos esperando que llegue las 12 del día, la 1. Israel está enviando militares, ya lanzó paracaidistas, ya ha matado casi 3,000 palestinos en el territorio y se está informando de un ataque también sin precedente de parte de Israel contra estos terroristas de Hamas. Pero ¿usted cree que a ellos les duele que Israel esté en guerra? No, ahora se tienen que estar mordiendo los labios porque tenían un viaje para la semana que viene como de 800 locos más, de estos recalcitrantes, de estos bandidos y bandidas que han profundizado en el supuesto, lo que ellos llaman el turismo cristiano, para ir a judaizar a los evangélicos a Israel. Y lo que a ellos les duele es que si Israel se mete en guerra, si esto se extiende, si el estado de la situación aérea continúa en estos momentos como estado de guerra, no pueden volar aviones comerciales, no pueden llegar personas a Israel mientras esté el estado de sitio. Y lo que me imagino es que tienen que estarse mordiendo los labios. Caramba, que el Señor reprenda al diablo. Mira, nuestro viaje que no íbamos a ganar
ganar 57,000, son 160,000 con estos leprosos, pero 57,000 para nosotros, para repartirnoslo. Mira, le damos 10,000 al ministerio, pero el resto tú sabes que es para repartirnoslos nosotros. Somos 12 leprosos que estamos esperando estos viajes para poder seguir adelante económicamente. Aparte de lo que le paga el ministerio, también hay raqueterismo con los viajes y yo sé que tienen que estar bien preocupaditos. Mis hermanos, no le duele que Israel esté en guerra, le duele que no puedan ir a buscarse los cuartos con los idiotas al territorio judío. La máquina demoledora de la carne del latino, el hispano, que es demolido económicamente por esta máquina podrida, los evangélicos de Nueva York caen despedazados en el corazón del motor gigante que mueve esta infamia de rateros llamada G12, obispos negociantes, evangelio de la prosperidad. Se tragan los beneficios ensangrentados de un pueblo que les aporta para alimentar esta mafia en Nueva York, esta mafia de estos evangélicos supuestamente hombres y mujeres de Dios, pero que son un montón de rateros revestidos y enmascarados, encaretados por la oscura vida y la forma como se mueven y cómo lo hacen. Los evangélicos de Nueva York están en manos de cogecheques y buscan resultados variados, estafando al pueblo con alegorías, hundidos en la política y la fornicación, metiéndole a la iglesia para poder estafar al pueblo un montón de historias burdas. Los G12, el evangelio de la prosperidad, el profeta, el obispo, ladrón, el mentiroso llamado apóstol, el rastrero llamado evangelista, fornicario sucio y letrado. Muchos de estos animales no tienen ni siquiera la consideración de un Dios de piedad, ni en su corazón ni en sus vidas. Hermano, cada maratón los hace más ricos. ¿Cómo reparten sus millones? Es la pregunta que me hace la gente. La antigua, ¿cómo es que ellos reparten los millones? Mire las casas, mire las tierras, mire los campamentos, mire los carros. Cuando llevan 10 hermanos a un dealer, los hacen firmar. El dealer le da un carro para la hija, le da un carro para la mujer, pero es que ya le metió 10 por los ojos a los hermanos que se meten en préstamos, se meten en deuda, y ellos creen que él le está haciendo un favor. No, hay un acuerdo por debajo con los dealers. La antigua, ¿en qué los invierten? ¿En qué invierten los millones? Bueno, usted no ve una inversión sana, ni de ayuda humanitaria, ni religiosa para nada. ¿En qué los invierten? En que se le dañó el transmisor y la antena. Esa es la historia cada año con una agüita. Se nos inundó el transmisor, la antena no trabaja, y así tienen 47 años presos a los cristianos que no reciben dirección de Dios, estafándolo con una mentira cruel. La antigua, ¿a quién benefician? A nadie, a sus familias y ellos mismos. ¿Por qué usted cree que pelean por las posiciones? ¿Por qué usted cree que anulan votos? ¿Por qué usted cree que se reeligen ellos mismos? ¿Por qué usted cree que visten como visten, los carros que tienen? ¿Por qué usted cree que estafan al creyente metiéndole toda esta meridionalidad mental y todo este nosocomismo promulgado para hacerlo más estúpidos? Porque los que se benefician son ellos mismos. Y la gran pregunta del pueblo, la antigua, ¿por qué viven pidiendo? Bueno, ¿por qué viven pidiendo? ¿A quién no le dan que no coja? Porque predican en la Biblia lo que dicen, pedí y se os dará. Pero no predican, trabaja para que cobre. Trabaja para no ser gravoso, como dijo Pablo. No quiero ser gravoso con mis manitos, con mi sufrimiento y mi soledad, con mi intención de cambio, trabajando haciendo casuchas para venderle entre los hermanos, para que tengan cobijo, tejiendo con sus manos heridas, con una edad ya
avanzada, el apóstol Pablo trabajaba y dijo, es que yo no quiero ser gravoso. En pocas palabras, no quiero ser ladrón, rastrero, vividor, no quiero ser sucio, mantenido, no quiero ser como estos profetas evangelistas, como este obispo ladrón. No quiero, trabajo para no ser gravoso. ¿Escuchaste eso, pastor? Trabajo para no ser gravoso. A mí la iglesia tiene que darme, mira, lo de mi hija o lo de mi hija. Tiene que darme el carro, la jipeta. Tiene que darme mis trajes, mis zapatos. A mí, escucha, pastor. Escucha lo que dijo Pablo. Yo trabajo para no ser gravoso, buen ladrón. Escucha, sucio, inconsciente, parásito, metido en la religión simplemente para producir maldición en la vida de los hermanos, pobreza, para acuñar lo que se llama solicitez para vivir de los tontos. Yo trabajo para no ser gravoso, dijo Pablo. Yo sé que tú trabajas en el púlpito y lo respeto eso, que la persona viva del sudor de su frente, de su salario, y que eres meritorio que te paguen. Pero ya cuando comienzas a exigir todo lo que está fuera del entorno de un hombre y una mujer de Dios, no eres un pastor, eres un ladrón. Si quieres jipeta, si quieres zapatos caros, si quieres Cartier, si quieres mall, si quieres viajes, si quieres prendas y relojes, si quieres hasta una arma de fuego. Hubo uno que pidió y dijo: en mi país, soy obispo y viajo mucho en la frontera y la zona, necesito estar armado. Y un hermano le contestó: yo creía que usted viajaba con la Biblia, pastor, ahora también quiere una pistola. Buen hijo de puta. ¿Usted sabe para qué la pistola? Para llegar a los campos, como los sacerdotes llegan, los sacerdotes católicos que van en busca de mujer y algunos de hombres, y ellos llegan a los campos exhibiendo la pistola, la Smith & Wesson, la 45, para creerse poderosos e importantes, pero al sacerdote católico se le permite porque ellos con la capellanía, el Estado, el gobierno los apoya y les tocan 2 pistolas, no una, no, le tocan 2 en vez de una. Y los sacerdotes católicos, vistos por estos ojos, y además en el muestreo militar, se dice: cada sacerdote posee un arma de defensa propia y es apoyado y conjugado por el gobierno. Ahora, este pastor pidió allá, yo recuerdo que él quería una pistola porque tenía que predicar en la frontera y él tenía que cuidarse. ¿Qué opina usted, hermanos? Hermano, en la mano de unos cabrones, mire que... en la mano de unos delincuentes, que Dios nos ampare. Y nunca abren la puerta para que otros ministros entren a la bendición, para que otros ministros se beneficien. Hermanos, así actúan estos ladrones, así actúan estos nocivos, así actúan estos sinvergüenzas. Hermanos, nunca abren la puerta para que otros pastores, ministros, evangelistas, para que otros trabajadores de la viña puedan arar el terreno. Mis hermanos, la fe en manos de recasados inmorales, la fe en manos de caretas religiosas, la fe en Nueva York en manos de ladrones y miserables. Y el concilio lo sabe. Pero el negocio es más importante que las almas. Y están combinados porque los concilios también se benefician de la inmoralidad, y la cosecha de Maratón también los alimenta a ellos. Le entra un dinerito por entrevistar políticos, por maratones, por viaje a Israel. El superintendente también recibe su chenchito. Los concilios saben lo que hacen ahí estos ladrones, los concilios lo saben, están claros. Los concilios saben la perjuria, los concilios saben el significado de depravación, de suciedad, de empañamiento para la fe, que son estos miserables pidiendo, estos ladrones robando, estos ladrones usurpando y manipulando al pueblo cristiano. Solo póngase a pensar, hermano, detrás de cada una de las paredes de esta infamia,
Si el cerdo que se alimenta de la molienda del justo junto a su Jezabel está dirigido por un cuestionable vividor y negociante del evangelio, ¿qué se puede esperar? Si el cerdo que se alimenta de la molienda y el esfuerzo del justo está dirigiendo junto a Jezabel, ¿qué se puede esperar del vividor y negociante que se aprovecha del pueblo cristiano por religión? ¿Qué puede esperar la iglesia de estos bastardos, de estos delincuentes, de estos explotadores del G12, del Evangelio de la Prosperidad, de Radio Pedir, de Radio Cántico Viejo, de Alma Misión Robística, de los maratones? ¿Qué puede esperar el pueblo cristiano, hermano? ¿Qué puede esperar la iglesia? Eso es que el Evangelio de Nueva York, en su gran mayoría, con su ignorancia y su idolatría, soporta una mafia sucia de política y fornicación llamada pentecostalismo de grupo, lamentablemente con bandera política y organización de estafa. El pentecostalismo de Nueva York es una mentira rúbrica que fue creada con bandera política y con administración de estafa, con la cual, si no perteneces al grupo de leprosos, ni te aceptan ni te ayudan, y mucho menos te dejan pasar. ¿Qué bloqueo tan grande tiene la iglesia cristiana espiritualmente? No está bloqueada en lo económico, no está bloqueada en todo lo que es el placer, la satisfacción, las carteras, la pantomima. No está bloqueada en las luces como discoteca, en el templo, en el puererismo. No está bloqueada en el robo de estos bandidos. No está bloqueada en la fornicación dentro. No está bloqueada en todo ese ratrerismo que promueve hoy la iglesia contaminada, que se ha hecho enemiga de los verdaderos predicadores y de la sana doctrina, producto a que prima más que todo lo que es el vicio de un evangelio contaminado y fósil. Aquí en la ciudad de Nueva York se vende el evangelio por prebendas, se negocia, se pisotea y se mancha el evangelio porque estos delincuentes no están pensando en las almas. Yo conozco historias de iglesias en Nueva York que no las relato ni las digo con nombre porque todavía le guardo cierto respeto a esa familia. A pesar de todo, hermanos, miren, han incurrido en desfalcos, casan recasados, le quitan posesiones a los hermanos con historias y con mentiras, usan la psicología oscura para lavar el cerebro de los débiles y así robarles sus pertenencias y abusar de ellos. O sea, funcionan totalmente con una mentalidad criminal. Hermano, estos políticos rastreros recasados, este vende libro, este negocio de mentira de esas Radio Pedir y estos delincuentes en esa pirámide funcionan con mentalidad criminal. Detrás de las cortinas y que supuestamente son ministerios cristianos, religiosos, con mentalidad y acciones criminales detrás de las cortinas, estafando con puro emocionalismo, y un pueblo de Coré, que es basura religiosa. Ese pueblo de Coré que traicionó a Moisés y se cambió a adorar el becerro de oro en 3-4 horas, se cambiaron totalmente, y cuando Moisés bajó, un pueblo que lo liberó, que lo sacó, que cruzó el mar, que vio la grandeza de Dios, ya estaba adorando de rodillas al becerro de oro. Todo este montón de evangélicos impulcros, de evangélicos sucios, fornicarios, contaminados, todo este montón de idólatras y sobre todo lambones, porque hay muchos en el evangelio, en el pentecostalismo, en la cristiandad, hay muchos de estos idólatras, lambones, tumbapolvo, que no son más que basura religiosa.
Esos son los que los sostienen a ellos, esos son los que lo apoyan en el robo, los que lo apoyan en la violación, los que lo apoyan en esa religión podrida, en esa religión putrefacta. ¿Quiénes son los que le envían dinero? ¿Quiénes son los que los apoyan? ¿Quiénes son los que le mantienen esa vida corrupta que llevan? Principalmente evangélicos podridos, un pueblo de basura religiosa. Hermanos, viejos rastreros sin dignidad, que han vivido bajo la sombra del negocio y el oportunismo religioso. Viejos rastreros sin dignidad, ladrones, mentirosos, manipuladores, que han vivido bajo la sombra del negocio y el oportunismo religioso. Mire, han comprado de todo, ya son millonarios, hermano, 47 años recibiendo millones de dólares sin darle crédito a nadie, sin rendir informe, sin ser presionado por nadie. Por eso sacó a todo el mundo que le molestaba y se quedó él con su pirámide, con su montón de delincuentes, recibiendo cheques y explotando al pueblo cristiano simplemente para beneficiarse personalmente en lo que es ese ajedrez de corrupción que manejan estos delincuentes con nombre de ministerio. Hermanos, en Nueva York hay una mafia religiosa en los evangélicos que muele en el sistema político y social, está moliendo constantemente todo lo que hacen los supuestos evangélicos, los supuestos pentecostales, los supuestos cristianos. Están como los pares de sufrir en una máquina demoledora, lo están moliendo con todo, hermano. Le quitan propiedades, le quitan el sueldo, le quitan diezmos y ofrendas, le quitan lo que dicen ellos ahora primicias semanales, hermanos, le quitan todo lo que usted no se imagina. Tienen a un pueblo loco, desesperado, cuando no se inventan que hay que comprar un templo, se inventan que hay que comprar campamento porque hay que hacer retiro, aunque no renten lo que están, pero quieren campamento para ellos. Se inventan que necesitan 2 guaguas sin nunca buscar a los hermanos, aún en el más crudo invierno ni la prenden, pero a los 2 años dice que la tuvo que vender porque esas guaguas estaban ahí paradas comiendo seguro, y el dinero nadie le pregunta, se lo embolsilló y compró un vehículo para la mujer que en la semana tiene que ir al mall y sale a comprar, y compró su Volvo del año, el 940. Y yo le pregunté, pero ven acá, cuando vendiste las 2 guaguas, los 2 autobuses de la iglesia, nadie, según la gente aquí se le preguntó, a nadie le preguntó, no, eso estaba ahí tirado, estaban nuevecitas. Claro, porque tú no la usabas para recoger los hermanos, porque desde que la compraste con el fondo de la iglesia, tenías en mente venderla y no querías meterle millas. Cuando la vendiste con la excusa de que no se usaban, aunque las viejitas y los viejitos no pueden llegar en la temperatura en el invierno porque con la nieve se pueden caer, pero a ti eso no te importa. Diste con tu punto final y votaste a Aurelio Frías porque en el púlpito te dijo Aurelio y se paró. Ahí le compraste un Volvo a la leprosa, ahí le compraste con el dinero de la iglesia, y aquí como hay un montón de lambones y tú eres un gran estafador, nadie te cuestiona porque la secretaria es de las tuyas, te tapa y tiene una cogioca contigo. Sin embargo, Aurelio Frías me llamó y tengo su grabación aquí del tremendo ladrón que tú eres. Hermano, así se corre la fe en este estado. En Nueva York ellos aman los evangélicos albóndiga. Ellos son amantes de los evangélicos albóndigas. La Antigua, explique qué es lo que es un evangélico albóndiga. Los evangélicos albóndiga, para hacerles como el cerdo gordo, amarlos por los chicharrones. Amando el cerdo, los evangélicos albóndigas, gorditos por los chicharrones. Los concilios lo saben todo, hermano.
ellos saben todo esto que yo le explico diariamente aquí a usted, pero no actúan. Ellos también son parte de este círculo de estafa llamado evangélicos inmorales. Hermanos, los concilios son los peores. Hermanos, viejos rastreros sin dignidad que han vivido bajo las sombras del negocio y el oportunismo religioso. Tú no ves que no se conforman con lo que ellos tumban, con lo que ellos roban, con lo que ellos manejan. De una vez ponen la esposa como salmista, como cantante, como escritora, la doctora, conferencista, abriéndole un frente también y abriéndole puerta para que ella le ayude con lo que ellos llaman el trabajo que estamos haciendo, pero que el pueblo sabe que no es más que la estafa que dirigen. Hermano, todo tipo de proceso de adquisición económica, de levantamiento, de manipulación, amerita un trabajo, hermanos. Ese es un trabajo, porque primero hay que manipular a los idólatras. Segundo, hay que aprovechar su desconocimiento. Tercero, hay que profundizarle en la inservilidad de que no sirven para nada, que no sea para el esclavismo y ser usado. Hermanos, eso es un trabajo psicológico profundo. Y estos rateros saben hacerlo. Estos rateros saben hacerlo. Por eso se organizan por títulos, se organizan por concilio, se organizan por instituciones. Y la gente llega solita como el ratón a la cueva. Usted ve cuando al ratón le ponen el queso bien profundo en la cueva, que cuando ya entra a la cabeza no tiene salida, porque ahí está la ratonera que le da y le parte el cuello completo y lo desgañota. El ratón queda inhabilitado e inmediatamente con unos segundos de lo que es agonía, el ratón muere bajo la presión de una ratonera de más de 80,000 mililitros que le da cuando cae con esa presión la ratonera. Asimismo está el cristiano, hermano, entrando a una cueva de ladrones. Hay una iglesia, la abren con un letrero, un púlpito, agarran cualquier covachita, agarran cualquier esquina, la revisten, ni oran, ni ungen las paredes, ni son hombres y mujeres de Dios, pero abren una covacha, abren, no sé cómo le dicen allá en Chile, abren un carrancho, abren un trucho, abren una esquinita, le ponen y ya con dos cortinas y un púlpito, pero ya usted sabe lo que hay ahí detrás. Ya usted sabe lo que hay ahí detrás. Inmediatamente se afilian a un concilio, compra un carro, bota la chancleta, se compra unos zapatos, a los 3 meses hace lindero político, vende las almas, vende el voto a un político y ya es doctor, ya es evangelista, ya es ministro internacional. Hermano, un chancletero que con dificultad comía y con dificultad podía levantar una familia, hoy en vez de darle gracias a Dios, se convierte en un hipócrita, ratero, ladrón, pero sobre todo pierde la humildad, el delincuente sin vergüenza. Hermano, yo he conocido leprosos de estos y lo viví, los ayudé, los orienté, le brindé mi amistad, hermano, y hoy ni me saludan. Porque cuando agarran una fuercecita, se convierten peor que los políticos. Cuando agarran una fuercecita en esta mentira, en este ladrocinio, en esta indignidad, en esta incircuncisión, en este invalor del negocio llamado Iglesia Pentecostal de Jesucristo, pentecostalismo, hermano, un leproso pierde la dignidad y lo primero que se le va es la humildad. Yo sé que usted me entiende. Yo sé que usted me entiende. Pasaron del burro, una bicicleta, de un motorcito a una jipeta y ahora le viven dando por la cabeza al pobre pueblo sufrido cristiano, al desposeído, sufrido y falta de orientación pueblo cristiano. Se meten ellos mismos el cuchillo, ellos mismos se meten a las cuevas de las ratas, ellos mismos llegan a esas iglesias pentecostales, donde ahí lo desfavorecen, lo esclavizan, lo destruyen, lo desmoralizan y mueren en miseria y mueren como aquellos que jamás
le aclaró ni le iluminó la luz del sol. Viejos rastreros sin dignidad que han vivido bajo las sombras del negocio y el oportunismo. Tremendo título. Ellos mismos me decían, bajo la presencia de Dios estoy, métete a pastor para que te hagas rico, para que no te falte nada, métete a pastor, métete al grupo para que tú veas cómo te va Dios a florecer. Pues mira, no me metí, no soy pastor, no robo, porque cuando lo haga y me dedique y Dios me dé un ministerio sólido para trabajar, el que empobreceré dándole a los que no tienen soy yo, porque a buscar nada en el evangelio vine, ya que a mí no se me predicó que yo me convertiría para buscar prebendas, malditos. Por eso no aprendí a robar, no pastoreé por dinero, ni voy a pastorear nunca por dinero. Prefiero que Dios me desarraigue de esta tierra y que si algún día pastoreo públicamente en algún lugar donde Dios me ponga, primero el control de mis ganancias y mis dividendos será totalmente una estafeta pública de lectura semanal. Lo hará la secretaria, lo presentará, y si mi mujer obtiene algún beneficio de su trabajo, también será de conocimiento público. No será una organización robística de delincuentes familiares, de hijos de mujer, ni mucho menos del leproso que aprovecha el evangelio y la fe para convertirse en otro Guillermo Maldonado. Imagínese usted para convertirse en otro obispo chicheno. Yo he escrito 67 libros. Y véale los ojitos y véalo parado con el bocito de gato. Y véale la mano izquierda y derecha llena de lo que en realidad es un tremendo delincuente mundano que nunca se convirtió. Véale los grilletes y véale los anillos, que lo que parece es un presidiario de Roques Island. Y agarre la hoja y diga, yo quiero conocer los hermanos de Radiopedí Cristiana. ¿Usted cree que me puedo ir a una reunión con usted y compartir un día en una de esas comidas o uno de los días 15 cuando ustedes le pagan para ver los banquetes que hacen en la parte de abajo? ¿Tendré yo libertad como oyente de la emisora, como cristiana, de poder participar con ustedes? Tú le preguntas eso a Ana Santana y de verdad que te mandan al diablo. Esos son momentos de ellos, momentos donde, como dicen ellos, ¿cómo era que le decían a la mesa? La uva sagrada cuando abrían los vinos, la uva sagrada, ¡uy, qué rico con la carne! Le gustaba mucho un restaurante peruano y un restaurante griego en el cual cada vez que hacían las órdenes de las reuniones eran $1,500, $2,500 porque ahí venía incluido de todo, como perros para después botar lo que sobraba, porque hasta el empleado bajaba con... Tú sabes, como que vengan a comer ya después que ellos comían, y era como que lo llamaban por el teléfono, por la bocina, vengan a comer, como quien dice, lo que sobró, vengan a comer perros. Dios lo sabe que yo nunca caí en eso. Y las veces que bajé tenía cuidado porque yo dije, ¿y si el veneno está aquí? Que Dios me libre, viejos rateros sin dignidad que han vivido bajo la sombra del negocio y el oportunismo religioso. En Nueva York el evangelio de la prosperidad, en Nueva York los obispos y superintendentes ladrones, en Nueva York los políticos sucios, recasados, rastreros, tienen minado el evangelio en total y entera corrupción. Tienen minado el evangelio en total y entera corrupción. Oh, gloria al Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Israel está en guerra hoy. Señor, oramos por Israel, oramos por los palestinos, oramos por el mundo que se está cayendo a pedazos. Señor, mira lo que está pasando definitivamente con la guerra en Ucrania. Se está abriendo otro frente. La Unión Europea se está dando cuenta que la cosa se está enrareciendo. Padre Santo, según se informa hoy,
Israel está reportando una cantidad de muertos ya en el territorio palestino. Israel dice que le devuelvan los soldados que desde esta madrugada fueron raptados y algunos de ellos ya están muertos. Territorio de guerra, dijo Benjamín Netanyahu, territorio de guerra. Los militantes de Hamas lanzaron misiles en los asentamientos de Israel en torno a la Franja de Gaza y han procedido a un ataque sin precedentes, sorprendiendo al Estado israelí esta mañana. Israel en guerra, pero a ellos no les duele la sangre que se derrama en Israel. Lo que a ellos les duele es que no pueden hacer billetes, no pueden sacar dinero con los viajes que tienen pautados en ese turismo plagado de innecesidades, en ese turismo religioso plagado de mucho pecado y sobre todo de mucho oportunismo, en el cual también ellos explotan la iglesia cristiana de estos días. A ellos no les duele que Israel esté en guerra. Ay, no, perdóname. No, lindo, no, como dice la profeta Prace de Castillo. Claro que a ellos no les duele que Israel esté en guerra. A ellos les duele no poder hacer los billetes. Y que tienen que paralizar su viaje donde llevan mediocres a fornicar a Israel y donde llevan las mediocres a darlo todo por esos 11 días en los cuales le llenan la mente de fábulas. Vamos a preparar todo para las noticias con los últimos informes de los reporteros en territorio judío, en territorio de la Franja de Gaza también, en la parte alta del Golán, donde hay asentados periodistas latinos, periodistas hispanos, que están reportando sobre la situación de esta cruenta guerra basada en la zona de Israel y Palestina, en la Franja de Gaza, que emprendieron los palestinos nuevamente. Nos preguntamos, parece que los palestinos están decididos a suicidarse enfrentando al poderoso ejército israelí. Llevando la bandera de nacionalidad palestina verde, estaban marchando en las calles en la Franja de Gaza desafiando a los tanques israelíes que se van acercando peligrosamente. Los tanques de Israel ya están en la calle. Que Dios te bendiga, manejando con mucho cuidado hoy un sábado lluvioso en el área metropolitana, lluvia temporalmente en algunas zonas, bastante concurrida y pertinaz en otras, según ha informado el negociado del tiempo hoy, así que maneje con mucho cuidado. Dios te bendiga. Nueva York está al día. Yo soy César La Antigua. En breve regresamos con el reporte informativo de lo último que está pasando hoy en Israel. Esta es la hora de las noticias. En REM Radio, la pausa informativa del día. La pausa informativa del día. La pausa informativa de este día. REM Radio. Las noticias están aquí. Los palestinos atacan a Israel. Esta es la hora de las noticias. En REM Radio, la pausa informativa del día. El siguiente
es un boletín de noticias de último minuto con el reportero cristiano César La Antigua. Un boletín de noticias de último minuto. Así es, un boletín de noticias de último minuto. Fuerzas israelíes están atacando en estos momentos la franja de Gaza con helicópteros, con tanques y con fuerza en el terreno. Israel sin precedente, dijo hoy Benjamín Netanyahu. Los palestinos quieren suicidarse. Nos han atacado esta mañana con más de 300 cohetes e Israel no se va a quedar con los brazos cruzados. El presidente israelí dijo, principalmente ya declaramos el estado de guerra y los palestinos pagarán por lo que han hecho. El siguiente es un boletín de noticias de último minuto con el reportero cristiano César La Antigua. Un boletín de noticias de último minuto. Reunión internacional con la Unión Europea. Inmediatamente la ONU hoy tiene una sección especial. Rapidito, el Grupo de los 7 también se ha manifestado con inquietud el hecho de que Palestina haya decidido atacar a Israel. Los está llamando a una reunión internacional con carácter de emergencia, carácter de urgencia. Estamos esperando a ver qué dice. La mayoría de los senadores de Estados Unidos están hoy de paseo por la China. Créalo o no, los senadores, un gran grupo de senadores le cogió la guerra de Israel y Palestina, están de paseo en la China. ¿Qué buscarán estos en la China? A lo mejor quieren imitar a Bob Menéndez, a lo mejor de allá traen lingotes de oro. El siguiente es un boletín de noticias de último minuto con el reportero cristiano César La Antigua. Un boletín de noticias de último minuto. Dios te bendiga, Ángela Manán, guerrera del Señor. Estamos en las noticias del día. Dios te bendiga. Gracias, pueblo, por escucharnos. En breve regresamos. Vamos a repetir la audición de esta mañana para que los hermanos escuchen lo que estamos haciendo con el pueblo, llevando las noticias del día y principalmente los comentarios que ayudan al cristiano a levantarse, a levantar cabeza y levantar conciencia. El cristiano tiene que cambiar su actitud. El cristiano no puede dejarse explotar de estos viejos rateros sin dignidad que han vivido todo el tiempo bajo la sombra y el eufemismo de una religión y una fe que les permite explotar al pueblo para ellos beneficiarse. Decir espiritualidad es diferente a decir religión. No somos religiosos, somos espirituales. Vemos el planeta con fe para juntos crecer en hermandad y desarrollo. Religión no es espiritualidad. REM Radio. Radio Espiritual Mundial. Medicina para tus oídos. www.radioespiritualmundial.com. Sintonízanos ya. En breve regresamos con más noticias.